Hola y bienvenidos al mundo del deporte. Hoy tenemos un directo muy especial y diferente a los habituales, y es un directo en que vamos a presentar y transmitir un seminario sobre buen trato en el deporte. El segundo que transmitimos aquí en Baloncesto Prisma en colaboración con IDIS, Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social. En el anterior directo, Tomás Ayer, CEO de IDIS, explicó el porqué de esta colaboración y hoy vamos a ser mucho más breves para contextualizar. Vamos a pedir a doña María José Castaño que responda a dos cuestiones. Define la LOPIBI de forma muy resumida y qué es buen trato. Pero antes la presentamos. María José Castaño es investigadora, docente y directora académica en IDIS, jurista de formación, empieza su carrera profesional vinculada a la docencia universitaria en Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional Público. En la actualidad es parte de la Asociación AIDAM de especialistas en Derecho de Inmigración y Asilo. Durante 16 años ha trabajado como investigadora y docente en el Instituto de Estudios Migratorios de la Universidad Pontífica Comillas, un centro con un largo recorrido en el estudio de la migración y la cooperación al desarrollo, participando en proyectos nacionales e internacionales, así como en la coordinación académica de posgrados. Consultora desde el año 2014 para la Agencia Europea de Derechos Humanos, actividad que le ha permitido profundizar en temas como discriminación, racismo y xenofobia, protección de datos, derecho de la infancia y discapacidad, acceso de víctimas a la justicia, entre otros. En la actualidad forma parte del equipo de IDIS, donde sigue trabajando en la protección, promoción del buen trato y la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora sí que sí, te paso por aquí el micro y te hago las dos preguntas que te he hecho antes. Lo primero, define la LOPIBI de forma muy resumida y luego qué es buen trato. Vale. Muchas gracias, Fabio. Estoy encantada de estar con Alejandra y con Cecilia hoy, contigo también. Muchas gracias. La LOPIBI, en resumidas cuentas, es una ley muy importante, es un punto y aparte en la perspectiva de la infancia relacionada con la violencia y, como su nombre indica, es una ley cuya vocación es luchar contra o proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes contra la violencia, ¿vale? En ella se definen varios entornos donde los niños y las niñas actúan. Uno de ellos es el deporte, por eso la LOPIBI es tan importante para el tema que estamos abordando hoy. La LOPIBI, aparte de baraja conceptos como violencia, como he dicho antes, habla de entornos protectores, de entornos seguros, el deporte tendría que ser uno de ellos, y habla de promocionar el buen trato, que es un poco lo que nos vamos a centrar hoy porque es un término a lo mejor demasiado flexible, demasiado laxo y yo creo que con estas dos deportistas de élite vamos a poder concretar qué sería buen trato en el ámbito deportivo femenino, ¿vale? ¿Qué es buen trato? Pues definido de una manera rápida es tratar con respeto a las personas, no por lo que pueden ser, por lo que hacen, sino porque son seres humanos. ¿Cómo se traduciría ese buen trato? Pues facilitar, favorecer el desarrollo de todas sus capacidades. Eso, además, en el deporte yo creo que tiene una traducción muy, muy clara y yo creo que tanto Cecilia como Alejandra nos van a ayudar a concretar esto. En las pasadas ediciones, en la pasada edición del seminario, hablamos del buen trato en el ámbito deportivo y nos centramos un poco más en lo masculino. Yo creo que hay mucho que decir en el caso del deporte femenino. Así que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya todos sabemos a qué nos referimos con buen trato, en este caso buen trato en el deporte y más en el femenino, voy a presentar a las otras dos participantes de esta mesa redonda, Alejandra y Cecilia, pero antes de eso quiero que veáis un vídeo de otra deportista de élite que quería estar con nosotros, pero por diferentes motivos no ha podido. Ella juega al balonmano en el aula de Valladolid, es Teresa Álvarez Ruiz, entonces vais a ver ahora por pantalla unas respuestas que nos ha dejado, un par de preguntas que la hemos hecho. ¿Has visto la evolución en cuanto al buen trato con las jugadoras a lo largo de los años? Bueno, yo creo que buen trato todavía es una palabra que es un poco incorrecta, así que he notado una evolución en la mejora del trato hacia las jugadoras en estos últimos años. Ya ves mucho más deporte femenino, ves que ya lo televisan mucho más y yo creo que eso es fundamental para que pueda haber más jugadoras. ¿Qué te habría gustado sentir como jugadora por parte de los entrenadores o clubes? Bueno, he tenido la gran suerte de que por parte de los jugadores y de mi club siempre hemos tenido un apoyo enorme en la sección femenina como en la masculina. La verdad es que yo lo que he echado de menos es que la prensa, los
los medios de comunicación y también la administración pública pudiese darnos el mismo respaldo que tuviese la sección masculina si hubiese conseguido o si consigue los mismos títulos que hemos conseguido nosotros. Los campeonatos de España, los torneos, sí que es cierto que se ven perjudicados si es en la sección femenina o si es en la masculina. Y por último, ¿qué sientes que puedes aportar tú como jugadora para que las niñas del balonmano de base se sientan queridas, acogidas y puedan desarrollarse en un entorno de buen trato? Bueno, al final nosotros lo que intentamos a través de la asociación, sobre todo, es que toda jugadora sepa que está en un mismo grupo, que entre nosotras nos podemos apoyar y que si somos una fuerza que va con las mismas ideas, pues podemos conseguir buenos resultados. Al final yo lo que he ido descubriendo a medida que hemos ido creciendo, que el grupo es fundamental y que las cosas hay que decirlas para pelearlas. La gente está muy cómoda en la normalidad y en no decir, pues a mí me gustaría que aquí hubiese una mejora. Entonces nosotros a través de la asociación o desde mi posición dentro del equipo intento que toda jugadora se sienta apoyada y que podamos trabajar en la misma dirección. Bueno, ahora que ya hemos podido también ver ese vídeo y esas respuestas que nos había dejado Teresa, ya sí que voy a presentar a las otras dos participantes. Voy a comenzar primero con Cecilia García Robles, que es una luchadora élite que actualmente finaliza sus estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en CAFID, en la Universidad de León. Cecilia se estrenaba en la lucha leonesa a una temprana edad en las ligas de invierno. En 2018 decide luchar por primera vez en la categoría senior de las ligas de verano, haciéndose con la primera apuesta durante 3 años consecutivos. De esta manera consigue asegurarse la participación en los campeonatos Ribera Montaña entre 2018 y 2022, en los que también se alza ganadora en su categoría. Fuera de la lucha leonesa, Cecilia también ha competido en el Campeonato de España de Lucha Libre 2022 quedando cuarta y en el Campeonato de Europa de Lucha 2022 quedando primera. Actualmente Cecilia sigue investigando y profundizando en materia de la lucha leonesa a través de la universidad y continúa luchando en campeonatos tanto a nivel nacional como internacional. A su lado, Alejandra de la Fuente es jugadora de baloncesto profesional que tras retirarse entendió que el baloncesto no había sido un deporte sino su forma de vida. Después de 3 años intentando aprender a vivir sin este deporte, descubrió que podría seguir vinculada a su forma de vida, pero desde una perspectiva diferente, ayudando a niñas a poder crecer como persona y como deportista. Alejandra ha sido en etapas de formación campeona de Europa U16, campeona de Europa U18, campeona de Europa U20, campeona mundial escolar U18, también como deportista profesional. Estuvo 3 temporadas en Liga Femenina, una Copa de la Reina, un playoff en Liga Femenina, 12 temporadas en Liga Femenina 2, 3 fases de ascenso a Liga Femenina y muchas otras cosas. Así que nada, lo primero, daros las gracias porque nos acompañéis en este día y preguntarte para empezar a ti, Cecilia, cuéntanos, ¿qué es la lucha leonesa? Que quizás es un deporte que no tanta gente conoce. Bueno, pues la lucha leonesa es un tipo de lucha típico de mi zona, porque yo soy de León, y consiste en que 2 personas se enfrentan en un corro, que normalmente es de césped o de hierba. Tradicionalmente se hacía así porque en la montaña o en la zona siempre había muchísimos praus y era típico de que en las fiestas de los pueblos llegaba la gente y decía, ¿hay quien luche o me calzo? Y quien se metía al centro empezaba el deporte. Y luego poco a poco se fue profesionalizando hasta que se llegó a ser lo que es ahora. Se hace en un campo, en un círculo, y salen 2 luchadores, 2 luchadoras en mi caso. Se hace con un cinturón, que es la principal diferencia con el otro tipo de luchas, porque es un cinturón de cuero. Y sobre todo impulsándose con el pecho o con las piernas, se hace una especie de llaves, que en nuestro caso se llaman mañas, y consiste en proyectar a la otra persona al suelo y que toque con la espalda. Y eso es el deporte de la lucha leonesa. ¿Y cómo te iniciaste tú en la lucha leonesa? Bueno, pues tengo que decir que en mi zona es un deporte muy típico, aunque no se conozca en el resto del mundo. En León lo conoce todo el mundo y más en la montaña, que yo soy de la montaña. Yo lo llevo viendo desde pequeña y una de mis más amigas de clase, su familia han hecho siempre lucha y me llevó a un entrenamiento. Al principio yo iba como hobby, iba por ir, por conocer a gente y poco a poco pues me fue enganchando hasta que al final estuve un verano aquí porque me solía ir fuera y decidí competir. Y ya cuando se entra es que no se sale. La gente... Empiezas a conocer a todo el mundo, te empiezas a meter en el mundillo y como es muy tradición, la gente va por pasión, no por que gane uno, que gane otro, sino por ver a la gente disfrutar. Y es muy bonito y es lo que más me gusta de este deporte.
A lo largo de todos estos años en los que ya lo llevas practicando, como has dicho, cada vez más dentro del mundillo, ¿has sentido en algún momento ausencia de buen trato en tu carrera como deportista? Sí. A ver, es evidente la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres en todos los deportes y la lucha pues no va a ser menos. Y yo he ido a campeonatos, por ejemplo, que solamente sirva como ejemplo, que un chico ha ganado una cuantía de dinero y yo he ganado una gorra por hacer lo mismo. O sea, eso me parece la diferencia entre los hombres y las mujeres en cualquier deporte, que es una gran falta de buen trato, porque no es que seamos hombres y mujeres, es que todos somos luchadores, todos nos merecemos lo mismo. Desde luego. ¿Y qué te habría gustado a ti sentir como deportista? Ahora pones un clarísimo ejemplo. Pues me hubiera gustado no tener que demostrar 3 veces más que un hombre para ser valorada de la misma manera. Eso es lo principal, porque yo puedo entrenar las mismas horas, puedo hacer los mismos ejercicios, pero tengo que hacer 5 si un hombre hace 3, para ser valorada de la misma manera. Y eso hay que trabajarlo en todo el mundo del deporte. Por supuesto. Ahora te seguimos preguntando, ahora te voy a pedir que le pases por favor el micro a Alejandra. Y bueno, tú has jugado a baloncesto y como he dicho antes sigues relacionada con ese mundo, pero aunque el baloncesto está evolucionando mucho, quiero que nos cuentes así de introducción un poco cómo ha sido tu trayectoria y cómo lo has vivido tú desde dentro, el baloncesto femenino. Yo, gracias a Dios, en mi casa siempre me han apoyado. Es más, fueron ellos quienes me dijeron, tienes que hacer algún deporte y elegí el baloncesto. Y entonces creo que he sido muy afortunada porque en mi casa lo primero es que no he visto discriminación, además lo teníamos muy marcado, mi hermano juega, yo juego. Y es más, yo creo que mi hermana ha visto más baloncesto femenino que yo masculino. Y en ese aspecto no, siempre he visto igualdad. Y a nivel de mi carrera deportiva es obvio. Pero también es verdad que vamos a ser conscientes. A día de hoy el baloncesto femenino no genera lo que es el baloncesto masculino. Tenemos que llegar a ver de qué manera potenciamos el baloncesto femenino para que por lo menos podamos llegar a exigir eso. Vamos avanzando. La Federación Española creo que es de las mejores en ese aspecto en cuanto a igualdad. Y creo que se ve reflejado. La selección absoluta de femenino no para de ganar medallas, más creo que abrió la brecha de las medallas antes que los chicos a nivel categorías inferiores y creo que vamos por el buen camino, pero en la sociedad no hace falta diferenciar deporte, todavía queda crecer mucho. ¿Qué te habría gustado a ti sentir como jugadora cuando todavía jugabas? Las canchas llenas. O sea, ser una figura para una niña, que las canchas se llenen como pasa en chicos. Que seamos sus referentes, que seamos cercanas a ellas. O sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Pero sobre todo eso, el apoyo de la gente y ese apoyo traerá el monetario. Esperemos que así, desde luego. No sé si María José las quieres hacer tú alguna preguntilla de momento o si luego necesitas hacer alguna pregunta me dices. Vale, de momento. Te puedes quedar de momento tú el micro. Os voy a hacer la misma pregunta a las dos. Tú, como jugadora, y bueno, a día de hoy todavía, ¿te has sentido en algún momento una referente para una niña que pueda soñar con jugar al baloncesto o te gustaría ser una referente? Me gustaría ser una referente. Creo que no he sido referente para nadie, pero me gustaría ser una referente ya no solo por mi etapa deportiva, sino por seguir vinculada, por entender que después de dejarlo puedo seguir ayudando y ser un apoyo, más que un referente, un apoyo para ellas. ¿Y tú, Cecilia? No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver cómo eras referente para la otra niña o te gustaría poder serlo. A ver, la lucha leonesa, como decía antes, era un deporte que solo era masculino. Entonces, cada chica que entraba era un referente para la que la seguía, porque no había nadie a quien seguir. Entonces, a mí me gustaría pensar que he sido un referente o que estoy siendo un referente. Solo hay que ver que las fichas federativas han aumentado más del doble de cuando yo empecé, que éramos en un equipo, no sé si éramos 50 o 40, éramos 2 chicas. Y ahora igual hay 20 chicas. Así que poco a poco
algo hay que hacer, pero algo estamos haciendo. Y a seguir en esta línea. Desde luego es un aumento que esperemos siga yendo para arriba. Alejandra, volviéndote a preguntar a ti, tú hemos dicho que sigues reenganchada al mundo del baloncesto, pero no hemos dicho de qué forma, aunque es de varias. La que quiero que me cuentes ahora es un poco Atabey, esa asociación que habéis creado. Cuéntanos en qué consiste y por qué surge. Bueno, principalmente surge porque mi socia, Joana Morton, es de República Dominicana, y nos dimos cuenta que había un vacío, aparte de lo que trabaja la Federación Dominicana de Baloncesto, con el apoyo al baloncesto femenino. Viven en una cultura parcialmente diferente a la nuestra, y a veces con muy pocos recursos, y queríamos darle una salida y queríamos... Las mujeres somos diferentes a los hombres, nadie lo niega, necesitamos tal vez a veces más mimos, sentirnos escuchadas, y a veces yo creo que pecamos de no dar ese tiempo, escucharlas y hacerlas sentir que nos importan. Y entonces a ella la escribían muchos entrenadores de República Dominicana, nos hacen falta balones, conos, zapatillas, y a nivel económico nosotros no podíamos, y se nos ocurrió la asociación, y ahí empezó el primer paso, ayudar a niñas de Latinoamérica a hacerlas ver que hay algo más a través del deporte, a través de los estudios, y que aunque no lleguen a nada, eso puede ser una salida. Y cuando nos centramos en España, vimos que también había muchos problemas. O sea, vivimos una sociedad súper exigente y que eso puede acarrear problemas psicológicos. Entonces queremos apoyar a las niñas en etapa de formación que juegan al baloncesto, porque es lo que a nosotros nos toca o la manera en la que nosotros podemos ayudar, a ser una mano para ellas, crear una comunidad que se sientan inspiradas o que se sientan apoyadas, o consigamos que se sientan, que vean un referente, que digan, por ejemplo, con Joana, que yo siempre digo que el logo de Atabey es una niña, para mí es ella, es como, ¿qué es Atabey? Es eso, una niña con muy pocos recursos o con problemas que con mucho trabajo y mucha lucha consiguió llegar a tener las cosas básicas. Nosotros tampoco vamos a prometer que va a vivir como Lebrón, no. Pero que va a tener las cosas básicas y ser una mujer empoderada. Tampoco es las cosas básicas, es sentirte realizada contigo misma. Desde que habéis empezado en este proyecto, sobre todo aquí en España, ¿qué vacíos habéis encontrado? ¿Qué necesidades tienen esas chicas? Apoyo psicológico, totalmente. O sea, antes lo hablábamos, que hay niñas con problemas, que es que la sociedad nos exige mucho a todos. Vivimos en una sociedad que siempre queremos más. Y a veces hay niñas que no saben cómo llevarlo o cómo compaginar o sentirse arropadas, escuchadas y que a lo mejor lo que ella ve como mundo, con el tiempo, no es así. Ahora, preguntándote a Celia, que me han dicho que has suspendido una asignatura de lucha en la carrera. Entonces, preguntándote varias cosas sobre esto, lo primero, a nivel deporte, en tu caso le dedicas muchísimo tiempo al entrenamiento. ¿Qué tal se compagina con el tema de estudios y qué facilidades encuentras o qué dificultades también? A ver, siempre es difícil compaginar dos cosas, pues más cuando tu vida se divide en dos, que es el deporte y los estudios. Pues siempre hay que sacar tiempo pues de donde no lo hay. Voy a clase, voy a entrenar, vuelvo a clase, cojo la bici, voy a casa, como y vuelvo a entrenar porque luego tengo clase. Entonces es un poco complicado. Es verdad que las universidades de España en general no suelen apoyar mucho, no suelen darte ninguna facilidad como en otros países y que yo creo que se debería de cambiar a todas las universidades, que lo sepan. Bueno, hemos visto en otros deportes, por ejemplo, ahora que está Alejandra muy presente en el baloncesto, como mucha gente se va a estudiar a Estados Unidos, pero realmente en tu deporte, ¿existe esa opción de ir a estudiar a otros países o ni siquiera existe? A ver, por la lucha leonesa no, pero también hago lucha libre, hago luchas celtas, que es como un tipo de lucha típica de cada zona, de cada país diferente. En España está, por ejemplo, la lucha leonesa y la lucha canaria. Y sí, con lucha libre sí que hay la opción, pero yo no he empezado desde pequeña en ese deporte, yo empecé con la lucha leonesa y estoy empezando ahora con la lucha libre, entonces sí que puede haber oportunidades, pero hay que currárselas mucho, porque es un deporte minoritario.
E imagino que tú sigues con la intención de mantener la lucha leonesa, que fue por lo que empezaste. Sí. O sea, ese deporte es el que tengo claro que quiero seguir ahí presente. Si en algún momento tengo que dejar el deporte, que claramente lo voy a tener que dejar, en la lucha leonesa me gustaría seguir estando presente de alguna manera. ¿Y cómo puede ser que suspendieses una asignatura sobre lucha en la universidad siendo campeona de Europa de lucha? Pues es... Un saludo. No. Tengo que decir que la asignatura era judo, yo hago lucha, que venía un poco lesionada, pero no sé, hay veces que no se sabe igual proyectar todo lo que sabes en un momento tan corto como un examen. Bueno, hay veces que no suceden las cosas y ya está. Volviendo a preguntar ahora a Alejandra acerca del tema de Atabey y demás, nos has estado contando un poco el proyecto, pero ¿con qué rango de edad estáis trabajando, más o menos? Más o menos de 8 a 17 años, hasta que son mayores de edad. Queremos trabajar mucho las niñas pequeñas, que, a ver, afortunadamente el baloncesto en cuanto a categorías niñas, pues sí que en los coles pues se promociona mucho todo eso. Pero bueno, de 8 a 18, centrándonos mucho de 14 a 16, que es cuando más dejan el deporte. Y si llamase una de 22 años, por ejemplo, Ahí estamos. por supuesto. Todo el mundo que necesita ayuda, pero claro, nuestro rango es esa edad porque creemos que es donde ellas se forman, ¿sabes? La raíz con la que van a formarse es en esa edad, pero si me viene una niña de 22 años, necesito ayuda, no sé cómo hacerlo, claramente. ¿Y qué diferencias hay en las necesidades que habéis encontrado? Nos has contado antes, pero sobre todo con gente más pequeña, cuando ya son adultos, cumplen los 18, en este caso las niñas de 20 años, que mencionamos antes, que pueden llamarte también. ¿Qué necesidades pueden tener esas chicas? Parece mentira, pero apoyo psicológico. Porque el deporte es muy complicado y es difícil de gestionar. Y muchas veces se van fuera de casa solas. Yo he habido por propia experiencia que llegas después de un partido malo y tú vives fuera de tu casa. Te vas un partido malo. Si jugase aquí, me diría mi madre y mi padre, vamos a cenar por ahí, o quedas con tus amigas, y el baloncesto no es secundario, pero tu familia o tus amigos te hacen pisar solo y decir, mira, el panadero mañana vas a ir haciendo pan, o sea, que tú juegues bien o mal, le importa a la gente que esto, pero el resto del mundo sigue, tienes que seguir con él. Y cuando te vas como profesional a jugar, el mundo no sigue, porque tú estás centrada en que has jugado mal y te vas a tu casa, te preparas una ensalada en tu casa que compartes con otras 4 compañeras y te metes a tu habitación a ver Netflix. Entonces, eso es día tras día tras día, a veces psicológicamente duro, no tener tu gente, la gente que te baja al suelo. Y sobre todo saber gestionarlo, o sea, gestionar el deporte y gestionar los egos, a mí me parece, y aprender a ser profesional del deporte, porque te enseñan a ser médico, te enseñan a ser, pero cuidar tu cuerpo de tal manera que es tu profesión, a mí es algo que me costó entender. ¿Y cómo se podría conseguir un deporte con muchas más situaciones de buen trato? ¿Qué ideas te vienen a ti a la mente para cambiar y mejorar? De todo. Desde que los entrenadores no busquen tanto la competición, que yo entiendo que el deporte es competición, pero que también tenga un punto de educación, donde prime más la educación que en el caso del baloncesto, una jugadora que mete muchos puntos. Los padres son fundamentales. O sea, disfrutar del deporte, y tu niña sea buena o mala, el tiempo lo dirá. Siempre digo, la liga te pone en tu lugar. Y la propia niña, o sea, tener lo que he dicho antes, alguien que te baje a la tierra. Creo que es un trabajo de todos. Desde luego. Preguntando ahora a Cecilia, y bueno, comprendo que antes haya sido tan correcta, pero ahora haciéndote un poco la misma pregunta que Alejandra, desde tu experiencia en el mundo del deporte, ¿cómo crees tú que se podrían conseguir más situaciones de buen trato? Pues yo creo que lo principal es concienciar a la gente, porque sin un público concienciado en el buen trato, no va a haber buen trato nunca. En el fondo, todo lo que gira alrededor del deporte o de cualquier cosa es quien lo ve, es quien lo hace y quien lo promociona. Si desde el público tú estás escuchando desde niña, vete de aquí, vete a tu casa,
vas a pensar que cuando seas mayor y tú tengas un hijo, vas a poder decir, vete a tu casa. Entonces, yo creo que exactamente como dijo ella, la educación es lo principal en todos los momentos y en el deporte, pues obviamente también. Desde luego. ¿Qué más cosas faltan para poder equiparar en formación, ya no incluso a nivel profesional, en formación, el deporte tanto masculino como femenino? Pues por falta de todo. Faltan muchas cosas. Faltan muchísimas cosas. También eso, la concienciación. Una niña la tienes que explicar que no por ser mujer no puede ser profesional. Tiene que saber que le va a costar más en el mundo en el que vivimos, las cosas son así. Si eres mujer te va a costar el doble, pero si eres mujer puedes llegar a lo mismo. Trabajando, buscándote la vida por otro lado, porque nadie te lo va a poner en la puerta como si eres un chico, pero se puede llegar. Y también saber que puedes no ser profesional y puedes ser deportista. Te puede gustar, puedes quedar con tus amigas para echar un partido de baloncesto, echar un partido de fútbol, para lo que quieras. No hace falta ser chica deportista profesional o chica no deportista. Puedes ser chica deportista porque te guste. Y eso es muy importante, que la gente lo sepa. Sí, es fundamental saber que puede ser, seas chico o chica, deportista, no profesional, sino amateur simplemente. Alejandra, ¿a ti qué ideas se te vienen a la mente para equiparar tanto el deporte masculino como femenino en formación? El apoyo de todo el mundo. Yo antes estaba hablando con Cecilia, su deporte es mucho más machista en cierto punto con el mío, pero es a nivel educacional que una mujer pueda hacer deporte igual que un chico. Y eso lo tenemos que apoyar todos, desde administraciones públicas, desde empresas, porque también el deporte base necesita patrocinios, y las propias familias. No cuando haya un problema, te castigo, ya no hay baloncesto, te castigo, ya no hay fútbol. El baloncesto te va a ayudar mucho más a hacer las cosas bien, o el deporte, a hacerlas mal. No tiene que ser un castigo. Y como ha dicho ella, más deportistas. No meto puntos o no gano, pues ya lo dejo, porque de esto no voy a vivir. Al final es un punto educacional, que el deporte es necesario a todos los ámbitos de la vida, es salud. ¿Y tú, María José, a ti qué ideas se te vienen a la hora de equiparar? Estoy aquí escuchándolas y... Yo soy lo más alejado de una deportista de élite que puedes haber encontrado, ¿sabes? Entonces, de hecho, pues para enfrentarme a ellas he estado buscando bibliografía y he encontrado una bibliografía de una filósofa y también profesora de ciencias del deporte, ¿puede ser? Que se llama Matilde Fontecha y ha escrito un libro que se llama El deporte se instala en las cavernas de la igualdad. Y hace una afirmación, bueno, hacía varias afirmaciones en el libro, pero una es bastante fuerte, y ella dice que la discriminación por identidad de género en el deporte, o que el entorno deportivo es uno de los ámbitos donde más discriminación existe en este sentido. Me gustaría que os dice a vosotros esta frase, porque nosotros, o mi figura aquí, es intentar un poco aterrizar conceptos tan flexibles como puede ser, o tan indeterminados como puede ser la violencia, como puede ser el buen trato, o como puede ser un entorno protector o un entorno seguro, porque digamos que a priori todos nos hacemos una idea de lo que es violencia o que es buen trato, ¿no? Pero el problema es aterrizarlo al día a día, ¿no? Y en este caso en vuestro contexto. Cuando hablamos de discriminación, lo que tenemos que tener, por identidad de género, por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta es que la discriminación al inicio sería como el primer paso o el primer estadio de la violencia. O sea, la violencia es el último estadio de la discriminación. Pero claro, hasta llegar ahí hay muchos terreno intermedio que creo que es necesario definir para poder realmente al final trasladar términos como espacio de no violencia al ámbito deportivo. Entonces, esta autora, Matilde, dice también que la actividad física
tiene un poder emancipador. Yo os he escuchado hablar de ello, tú lo has hablado con respecto a las niñas con las que trabajas en República Dominicana. Cecilia también ha hablado de ello. Ella también habla de que disfrutar y jugar y esforzarse y competir no es un territorio de hombres. ¿Hasta qué punto compartís estas afirmaciones? Y sobre todo, ¿creéis que efectivamente el ámbito deportivo es uno de los que más discrimina? Ella afirma que es el que más discrimina, o donde la discriminación, digamos, aún campa a sus anchas, porque lo ha dicho vuestra compañera antes, ¿no? Se normalizan cosas que en otros ámbitos jamás serían normalizables, o que hemos evolucionado tanto como sociedad que en otros ámbitos no tendrían cabida. ¿Cómo veis eso? Creo que nos hemos acostumbrado a la discriminación, que no lo vemos porque estamos acostumbradas. Y hemos aprendido a convivir con ello sin darnos cuenta. Sí, sí. Bueno, ella mucho más. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, solamente hay que empezar porque, o sea, una niña tiene el doble de difícil soñar con ser deportista. Un niño le gusta el fútbol, ojalá ser como Cristiano Ronaldo, pero eres una chica, ¿te gusta el fútbol? ¿Y con quién sueñas? Si nadie sabe de ninguna chica, principalmente porque no sale en ningún sitio. Entonces es bastante complicado ser una chica deportista y soñar con ser deportista. Y yo creo que eso es una gran discriminación. Aunque nos has hablado antes, no, dáselo a María José, por favor. Aunque nos has hablado un poco al principio y luego tendremos también otro ratito para que nos lo cuentes en profundidad, pero la LOPIBI va a ayudar realmente a mejorar estas situaciones y a equipararlo un poco. A ver, la LOPIBI es un marco de actuación que obliga a que estos ámbitos, a empezar a pensar en qué es violencia, empezar a pensar en espacios seguros, empezar a pensar en buen trato. Y eso es un paso enorme. En este momento lo que estamos es en un proceso de implementación de toda esa normativa. Es verdad que además va a tener que tener un desarrollo reglamentario. Lo que no sabemos es hasta qué punto se van a poder definir conceptos que, como digo, son muy líquidos. Es decir, todos entendemos violencia como un acto de agresión o conductas muy relacionadas con conductas tipificadas en el Código Penal, ¿vale? Pero antes de llegar a eso, como digo, hay conductas que están directamente relacionadas con la discriminación que seguramente, si les preguntamos a cualquiera a Cecilia o a Alejandra, pero a cualquier persona, consideraríamos maltrato. Recordemos que buen trato es tratar a las personas con respeto como seres sujetos de derechos fundamentales y que además procurar, o sea, no solo evitar que pasen cosas malas, que eso sería, digamos, lo que es construir un entorno seguro, sino procurar que pasen cosas buenas, es decir, procurar que esas personas puedan desarrollar sus capacidades, ¿no? Entonces, como veis, esto desde la teoría está muy bien, en la práctica cuesta mucho trasladarse, entre otras cosas porque lo primero que tenemos es que consensuar qué entendemos por violencia, qué entendemos por buen trato, qué entendemos por espacios seguros. Y eso aterrizarlo al espacio del deporte y con la casuística o las características propias que tiene el deporte femenino, que creo que son distintas o tiene un contexto muy distinto al deporte masculino. Entonces creo que ahí nuestras compañeras tienen mucho que decir. Y en cuanto a la LOPIBI, que lleva ya publicada 2 años, vosotras que día tras día estáis relacionadas con el mundo del deporte femenino, porque es vuestra vida de una forma u otra, ¿la conocíais esta ley, por ejemplo? No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de ella. Yo no. Yo hasta hace bien poco no la conocía. No sé tú, Cecilia. Yo la conocía, pero porque María José me lo ha explicado, porque la conozco de siempre y ya me lo había explicado, pero si no, por mí misma no la hubiera llegado a conocer. Y quiero que nos cuentes ahora también un poco qué es la violencia por negligencia. La violencia por negligencia es no hacer lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, ahí la negligencia estaría, bueno, hay conductas de hecho que están tipificadas en el Código Penal
que implican negligencia y que son un delito, pero la negligencia estaría casi más en el contexto del buen trato. Es decir, cualquiera de las cuestiones que han sacado las compañeras antes, estaríamos hablando de negligencia. O sea, si yo puedo pagarte lo mismo que a un luchador, ¿por qué no lo hago? ¿No? Si yo puedo no tratarte como un deportista que tiene que ganar o que tiene que meter todas las canastas del mundo, ¿por qué no lo hago? O sea, porque no te trato bien, ¿no? Es el no hacer realmente. Y lo que pasa que de momento eso en este contexto está en el ámbito de las conductas y, como digo, eso no está tipificado en ningún código penal, con lo cual aquí el siguiente paso es que realmente, y ese sería el impacto que esperamos de la LOPIBI, es que las organizaciones, los agentes que están implicados, que de momento pues son las administraciones públicas, claro, las federaciones, las redes de equipos, pero, por ejemplo, los clubes no sabemos hasta qué punto tienen esa obligación de cumplir con la LOPIBI, que lo tienen que hacer, pero bueno, suelen ser organizaciones jurídicamente complicadas, pues todo eso, que al final se trata de una cultura y un cambio sistémico, más que realmente aplicar una norma y que tenga las consecuencias, es el desafío, ¿no? O sea, que realmente esto permee y que vaya de arriba a abajo y posiblemente también de abajo a arriba, porque antes la cuestión es que Cecilia y yo nos conocemos porque somos del mismo pueblo, ¿vale? Hemos estado hablando las tres y estábamos hablando, por ejemplo, de la familia, ¿no? Las familias, las implicaciones que tienen muchas veces en que este buen trato no se lleva a cabo, porque si con el beneplácito de mi familia se ponen a gritarme en un partido de baloncesto el entrenador y ¿qué hacemos con eso? ¿A quién metemos en la cárcel? ¿A quién regañamos? Vale, pues eso sería una negligencia si miramos hacia otro lado, pero el problema es que, de nuevo, lo han dicho antes, es que lo hemos normalizado esas conductas, o sea, no vamos a irnos de aquí sin hacer referencia a todo lo que ha pasado con la selección española. Ellas dos, las que comparecieron el otro día, hablaban de hechos inaceptables y de discriminación sistemática. Vale, pero eso tenemos que estar todos de acuerdo en que es inaceptable y que no se puede normalizar. Y el problema es que estamos en contextos donde eso está perfectamente normalizado. Y como he dicho antes, normalizado a unos niveles que en otros ámbitos sería impensable, ¿no? Sí. Y ahora, mientras tú hablabas y yo decía, pues sí, tal vez yo he aceptado cosas, pero también es verdad que yo soy una persona positiva y siempre he pensado, bueno, pues si tengo que trabajar más que un hombre, esto me va a hacer mejor persona, o sea, a nivel yo personal me va a formar. ¿Que sea normal? No, claro que no, pero las mujeres hemos tenido que como hacernos un corazón y decir, perfecto, pues venga, más, ¿qué me das? Venga, pues voy. Y a mí también eso sí que me ha ayudado. Vale, me caigo, me duele lo que me dicen o el trato que he podido tener. Vale, me levanto y sigo, me levanto y sigo, me levanto y sigo. O con la asociación, pues hay gente que no te toma en serio. Que te vas a ir a República Dominicana a recorrerte el país y ¿qué beneficio te da? ¿Qué beneficio económico? Ya, pero creo que es lo que debo hacer. Entonces, creo que nos hemos hecho un caparazón y luchamos contra el sistema sin que se note. Yo creo que nos ha tocado muchas veces la posición de tener que aceptar cosas que nunca se aceptarían para poder llegar a cosas que ahora sí que estamos consiguiendo. Si la primera mujer que le dicen que haga baloncesto o haga fútbol sin cobrar casi, dice que no, no va a haber una siguiente
que cobre un poco más, porque nadie va a ver que las mujeres juegan al fútbol, o juegan al baloncesto, o hacen lucha. Entonces, es gente que ha tenido que aceptar unas condiciones de primeras que ningún hombre aceptaría bajo ningún concepto, pero que poco a poco así se llega a un punto en el que se podría llegar a conseguir una igualdad, pero eso es con la ayuda de todo el mundo, ¿sabes? Desde el deporte no somos nosotras las únicas que tenemos que conseguir todo, es nosotras con los chicos, con el apoyo de la una a la otra, porque no ponernos trabas una chica a la otra tampoco, pero que no nos la ponga nadie de nuestro alrededor. ¿Y por qué creéis que, bueno, después de que la LOPIB lleva ya 2 años completamente funcionando, por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué se os puede venir a la cabeza que muchas veces vemos casos en los que no se cumple? Yo creo que lo primero es que la gente tendría que conocer mucho más eso. Si tú no conoces algo, no puedes remediarlo. Entonces tiene que haber una concienciación de todo el mundo sobre esta ley, sobre las cosas que están mal, y volvemos siempre a lo mismo, la educación. Si a ti no te educan que soportar eso está mal, o no te dicen que aguantar estos comentarios están mal, tú vas a decir, bueno, pues hoy aguanto un vete a casa y al día siguiente aguanto un insulto. Porque claro, si nadie me explica que no se pueden aguantar las cosas, lo voy a seguir aguantando y no voy a tener claro nunca cuál es el límite de se puede aceptar y estoy sufriendo una violencia, porque como dijeron antes, violencia no es que te peguen una torta, violencia es todo lo que hay detrás y todo lo que pasa antes de que te peguen esa torta. Sí, yo creo, ahora recordando, porque claro, vais tocando y recuerdas. Yo he estado en algún equipo, en más de uno, sin cobrar 5 meses. ¿Eso es maltrato? Sí. Y encima con miedo de, ¿y si me voy de este equipo, no me va a querer ningún otro? Porque soy problemática o porque lucho por mis derechos. Entonces, quedarte, que te tengan que mandar dinero tus padres porque tú no puedes mantenerte, todo porque al año que viene puedas seguir jugando al baloncesto. Entonces, aún tenemos miedo al sistema. En la selección española salió una jugadora porque un entrenador había sufrido maltrato psicológico. Conozco pocas jugadoras que saliesen en su defensa en sí, pero porque estamos condicionadas a lo que nos pueda pasar si nosotras damos la cara, porque al final vivimos de esto y es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo correcto callarnos? Yo cuando estuve 6 meses sin cobrar, viviendo de mis padres a 500 kilómetros de mi casa, no, pero lo hemos normalizado, porque tenemos miedo al rechazo en sí. ¿Las jugadoras de fútbol lo han podido hacer? Pues porque somos campeonas de Europa, campeonas del mundo, ¿no? Somos campeonas del mundo, ¿no? Digo, pero si esto... tenemos a la mejor jugadora del mundo, que fue una de las que dio la cara, y entonces cuando te representa el mejor equipo del mundo y la mejor jugadora del mundo, puedes salir y dar la cara. Pero cuando van 10 personas a verte, pues no puedes dar esa imagen. Al final, pues eso, nos hemos acostumbrado a esas negligencias. ¿Qué es lo correcto? No. Pero que hay veces que es la única opción que hay. Sí. Antes, en cuanto he hecho la pregunta, has dicho tú porque no se conoce la ley en muchas ocasiones y demás. ¿Cómo de importantes son aquí los medios de comunicación y que eso se muestre? Tú que además eres periodista, cuéntanos, Alejandra, cómo de importantes son los medios de comunicación en esta lucha por equilibrar la balanza, digamos. Todo. ¿Por qué se conoce ahora mismo el fútbol femenino? Porque al periodismo le ha interesado. Al final los medios estamos expuestos gracias a los medios. Ellos deciden qué ver y qué no vemos. Entonces, es todo. Pero ¿el deporte femenino vende? Eso tendrían que venir esos medios y decir, pues mira, los picos de audiencia, lo que sea vende o no vende. Es beneficio económico, es capitalismo. ¿Que necesitamos apoyo? Sí, claramente. Pero yo llevo muchos años y el apoyo no llega. Solo tienes que abrir cualquier periódico hoy y ver quién debuta hoy, la foto grande, y las que debutan mañana, que es algo así. Es ligas diferentes,
pero bueno, media página, ¿no? No doble página, pero que hemos tenido que buscarlo para encontrarlo. Que es normal, ¿eh? Que yo no quiero, pero necesitamos ese apoyo y yo creo que poco a poco lo vamos intentando, pero necesitamos mucho más. Yo no digo que nos regalen nada, pero un empujoncito, no un empujoncito, una igualdad. Que soy consciente que no generamos lo mismo, lo sé, pero la NBA lo está haciendo muy bien. La NBA, los jugadores van a apoyar la Women NBA. La NBA está apoyando la Women NBA. Entonces, ¿por qué no copiamos las cosas buenas del otro lado? Pero es tiempo. No sé a ti qué te parece el tema del periodismo y cómo está a día de hoy influyendo en esta lucha por equilibrar. A ver, yo creo que todo está movido por un interés que siempre es el capital. Si un partido de fútbol masculino mueve muchísimo más dinero que un partido de fútbol femenino, pues lo que se va a retransmitir es lo que más vende, de lo que más se saca. Pero si todos ponemos un poco de nuestra parte y vemos un partido de fútbol femenino, igual no es lo mismo, igual no te lo retransmiten en 5 cadenas seguidas, pero igual te lo retransmiten en 2. Y puedes elegir verlo. Y tienes la oportunidad de verlo, porque a mí lo que me parece vergonzoso es que sea una niña que quiere jugar al fútbol o sea una niña que quiera jugar al baloncesto y para ver a unas chicas de las que yo puedo aprender o como las que yo quiero llegar a ser, me sea imposible. Porque esté el partido de la 5ª división masculina y no haya ni uno de la primera femenina. Eso me parece vergonzoso porque no sé si alguien ha mirado los picos de audiencia de un equipo del C o del yo que sé, que se retransmiten todo el rato, comparado con uno de una primera división femenina. Sí, que al fin y al cabo es una primera división contra una tercera, incluso muy por debajo. Acerca de esto también os quería preguntar, hemos visto luego situaciones, sobre todo en categorías de formación, en las que los padres muchas veces se involucran cuando no les merece, no tienen que involucrarse, incluso insultan a los árbitros. Ha habido casos en los que han llegado a las manos y les han agredido físicamente, pero aunque ya no sea físicamente, de cualquier otra forma de agresión. ¿Cómo importante, lo hemos dicho antes también, es el tema de educar a sus hijos y qué problemas veis vosotros ahí? A ver, yo creo que el problema principal de todo es la especialización temprana. Si a un niño le obligas a ser futbolista con 5 años, con 17 años, odia el fútbol. Porque igual el niño quería estar en multideporte. Entonces, que toda la implicación de los padres en obligar a tu hijo a ser lo que tú nunca fuiste es el principal problema. Si el hijo decide ser, porque tú eres futbolista, ser futbolista, genial. Pero no le obligues a ser lo que él nunca quiso ser. Yo creo que ese es el principal problema. Y luego está muy bien que apoyes a tu hijo, pero todo tiene que ser desde la educación, porque yo no creo que a ningún padre le hiciera ninguna ilusión ver a su hijo pegarse con otro niño o pegar a un árbitro. ¿Por qué lo hace él? O sea, hay que educar con el ejemplo y no se está haciendo para nada. Sí, la verdad es que un partido, los padres, puede llegar a ser muy importante y ya no solo en el propio partido, sino cuando el niño se va a casa, ya no solo insultar al árbitro, sino lo que les pueden decir al niño cuando llega a casa y le dice porque has pasado mucho y no has tirado, tú tienes que ser más egoísta, porque si no, menganito mete 20, a ti no te ven. Exigirles menos. O, hijo, tú tenis, como Rafa Nadal, ya verás cómo... Tu hijo será lo que quiera ser. Ni le tienes que obligar a ser el mejor, ni a que sea peor que otro. Si la guerra la tenemos con uno mismo. No, tienes que ser mejor que el de al lado. No, sé mejor que tú hoy. Sé mañana mejor que tú hoy. Porque si no vas a crearle una continua competitividad con un niño que a lo mejor ni le importas. Que tengo que ser mejor que él, tengo que ser mejor que él. Pero se está olvidando de él. Haz que tu hijo sea mejor que él, no que el de al lado, ni el árbitro. Y en baloncesto el tema árbitro es complicado, porque hay veces que tampoco saben estar en su lugar. Pero creo que tiene que ser un consenso. El árbitro tiene que educar también y saber
lo que los niños también están perdiendo por jugar. Él sí que es un profesional. Él no puede pitar un partido porque un niño te ha puesto una mala cara. Es un niño. Cógele, explícaselo y él lo va a entender. Y no creo que, bueno, sí creo, habrá padres que no lo entiendan, pero creo que es algo común. El árbitro también tiene que educar. Y los padres, pues claramente, no en un partido mini, insultar a un árbitro que se ha levantado a las 7 de la mañana para venirte a pitar a ti, pues a lo mejor estaba mejor en su casa durmiendo que venir a pitar a tu hijo. O sea, creo que tiene que ser todo un consenso y entender que todos vamos a una, que es el deporte. ¿Y qué consecuencias habéis notado vosotras desde dentro de esa especialización en el deporte tan temprana? Porque en el anterior seminario que tuvimos preguntábamos a los otros participantes de la otra mesa redonda acerca de la importancia de escuela y no cantera como tal, asociando la escuela a una formación de valores y una cantera a una formación más deportiva y estrictamente preparada para la competición. ¿Vosotras cómo veis eso y qué opinión tenéis acerca de ello? Acerca de educar, hasta qué edad y no exigir a nivel solo deportivo para conseguir resultados. Educar hay que educar siempre, porque creo que incluso con 40 años todavía tenemos que seguir creciendo. Es súper importante, es que son los valores que te van a hacer mejor jugador. O sea, tú cuando ves a Rafa Nadal o a Pau Gasol, ves a gente muy educada, con mucha clase. Hay veces que equivocamos el ego con la educación. O sea, por más ego que tengas, ni vas a ser mejor jugador, ni te van a respetar más. Y eso yo me he dado cuenta con el tiempo. Yo era una persona que a lo mejor luchaba pues contra el de al lado en vez de contra mí. Y tal vez en muchas ocasiones el ego te puede muchísimo más que la educación. Con el tiempo ves que cala más alguien educado, que sabe estar, que todo lo demás. O sea, es que la educación es básica. Puedes ser muy buen jugador, pero si no tienes educación vas a acabar tu carrera deportiva y nadie se va a acordar de ti. O sea, cómo acaba los partidos Roger Federer, Rafa Nadal, la educación de Pau Gasol, un tío culto, Calderón, son gente que te acuerdas. El Movidas, dices, madre mía, cuanto más lejos mejor, que este es un Movidas. Pero el tío educado, el tío que siempre es correcto, que es muy difícil en el deporte ir a 180 pulsaciones y ser educado y correcto y seguir compitiendo, es todo. Pero claro, eso se trabaja desde pequeño. La educación, o sea, es todo. La clase de una persona, el saber estar, te va a llevar mucho más lejos que meter muchas canastas. O ganar muchas competiciones o lo que sea. Porque esto se acaba muy pronto y nadie se acuerda de ti. Entre comillas. Desde luego. Cecilia, preguntándote a ti un poco lo mismo, pero también quiero que nos cuentes acerca de las consecuencias físicas que puede haber en la especialización y en la gran exigencia que vemos a día de hoy en deporte de formación. A ver, se puede ver que desde que a la gente se les decide especializar desde los 5 años a un deporte o no se tiene en cuenta si es un madurador temprano, un madurador tardío, si es normomadurador. Esos son conceptos que son muy importantes porque un niño puede tener 12 años pero tener tener unas condiciones físicas de 9 o de 16. Entonces, la especialización en el entrenamiento y la manera en la que tú quieres llegar a entrenar a una persona tiene que basarse en esos principios porque se ve cada vez más que muchos niños pequeños tienen lesiones de gente infinitamente más mayor que ellos. O sea, niños que con 15 años, porque han empezado a entrenar de una manera totalmente lesiva, a los 5 tienen ya que infiltrarles una rodilla, eso significa que en 10 años van a tener artritis o artrosis, que es un problema que debería tener una persona, pues no sé, ojalá no la tenga nadie, pero cuando eres bastante mayor ya. Entonces yo creo que la manera en la que tienes que entrenar a una persona tiene que diferenciarse en, primero, aprender a entrenar para aprender a ganar, porque si no sabes entrenar, nadie te enseña cómo entrenar, puedes llegar a ganar, pero sacrificándote a ti mismo. Y la última persona a la que hay que sacrificar es a ti mismo, que es con el que vas a estar siempre. Y también esto te lo quería preguntar, porque tú que lo ves de cerca,
¿El doping existe en etapas de formación? ¿El doping es maltrato como tal? Bueno, yo creo que cuando se llega a un alto nivel en el deporte hay unas exigencias que el cuerpo no lo puede soportar y se llega a un punto en el que, sobre todo los medios, lo que quieren es más y más y más. Y uno gana una competición y el siguiente tiene que superar eso. O sea, cosas que el cuerpo se lleva a un extremo que no, yo no digo, vamos, estoy totalmente en contra del doping, pero como que la sociedad casi te impulsa a unas cosas que son sobrehumanas, que como dije antes, te sacrificas a ti mismo para llegar a un deporte de élite que lo único que te va a hacer es matarte a ti mismo. Entonces, la gente está viendo el doping, yo creo que como una vía para poder complacer a toda la gente. Y el único que acabas mal eres tú, por todas las situaciones por todo lo que genera el doping y el deporte de alto rendimiento. Ahora te pregunto a ti acerca del doping, pero antes una cosilla. Has mencionado antes acerca de un poco los diferentes tipos de maduración que puede tener un adolescente, ya sea chico o chica, pero muchas veces un equipo, sobre todo cuando hay más de uno, que no es un deporte individual, sino un deporte de equipo, ¿cómo puede afrontar un entrenador que está a cargo de 12 niños o de 12 niñas el tener a 12 personas completamente diferentes, con necesidades diferentes a nivel físico y poder llevarles todos a una sin exigir demasiado a uno y al otro dejarle sin cumplir las necesidades básicas? ¿Cómo crees tú que se puede trabajar para que una sola persona, que muchas veces se ve con poco tiempo, pueda gestionarlo de la mejor forma posible? A ver, yo creo que lo principal es individualizar el entrenamiento, que si es un deporte de equipo, como la mayoría de los deportes, pues más comunes, vamos, que más se ven por la televisión, es muy complicado, es una tarea muy difícil. Tienes que ir conociendo a cómo es cada uno de tus jugadores y también saber el límite hasta dónde pueden llegar. Que igual un niño que es madurador tardío con 12 años llega hasta aquí, pero esperas a los 16 y a los 16 es muchísimo mejor que un niño que es madurador temprano. O sea, no quiere decir que porque tengas 12 años y seas más bajito que tus compañeros, no vayas a llegar a sacarles 2 cabezas. Lo que quiere decir es que en ese momento tú estás puesto en esa posición. También hay que ser realistas. Si mides 1,20, no vas a ser jugador de la NBA a priori, porque no son tus capacidades. Pero no quiere decir que si mides 1,60 y tus amigos 1,80 cuando tienes 12 años, cuando tengas 16 tú midas 1,90 y tus amigos sigan con 1,80. O sea, el trabajo principal del entrenador es conocer a la gente y saber cómo pueden evolucionar dependiendo de su base. Que no siempre es fácil. Que no siempre es fácil. Y ahora ya sí, Alejandra, preguntándote a ti acerca un poco del doping y demás, ¿cómo lo has vivido tú, que has estado más años en el baloncesto profesional que ella, que todavía está empezando, como quien dice, pero tú cómo lo has visto? ¿Es también maltrato? En el baloncesto tal vez no es un deporte tan exigente de tiempos, aunque el baloncesto ha evolucionado mucho. Tú si ves un partido de hace 40 años no tiene nada que ver con el baloncesto de ahora. Pero yo creo que se ve menos y no es tan normal, porque la exigencia física tal vez es más de aguante a lo largo de una temporada que en momentos concretos como un atleta, que te juegas todo el año en 15 segundos y cada año tienes que bajar la marca y cada año tienes que ser más rápido y el cuerpo no da. Pero el baloncesto en sí es más aguante a nivel 8 meses de competición seguidas que otros deportes. Entonces, doping, pues claramente habrá para que llegues a un punto de la temporada fino. A mis niveles, yo no lo he visto y está muy, muy controlado, en teoría. Y no, a lo mejor no es tan normal como en deportes que tienes que hacerlo en muy pocos segundos. María José, te hemos visto que has ido tomando alguna nota y después de todo lo que nos acaban de decir desde la última vez que has hablado, no sé si quieres hacer algún comentario o que nos digas qué te parece estas últimas cosas que nos han dicho. Bueno, lo primero que tenía que decirle a Alejandra es que eres un referente. Cecilia lo reconoce, tú también. Lo tienes que saber. Y como has dicho, me parece fundamental el poder tener referentes. Aparte de todo,
a mí me gustaría preguntaros, o sea, ya dejando un poco al lado del deporte de base, ¿cuáles son, digamos, las situaciones de más discriminación o que más os gustaría señalar relacionada con la profesionalización, con la ausencia? Yo creo que, o sea, habéis estado hablando de que se busca el ganar dinero, ¿no? O sea, que sea lo más rentable posible. Pero yo me pregunto qué hay de la inversión, ¿vale? Porque, ¿no? Se invierte en esto, se invierte en vosotras y luego, aparte bueno, no estáis presente en los medios, ¿por qué? O sea, Yo creo porque aún no hay un beneficio económico. Es como la pescadilla que se muerde la cola. No hay un beneficio económico, a los medios no les interesa, a las empresas no les interesa porque no salen medios. Tú si vas a pedir un patrocinio a cualquier empresa de Castilla y León, ellos que quieren ver una repercusión, que tú sales, que su nombre sale en las camisetas. Pero si no hay un respaldo por medio de la prensa para que se vea el nombre de tu camiseta, no hay ese apoyo económico. Entonces es como seguimos en el mismo círculo. ¿cómo podemos salir del círculo? Con un empujón, con que apoyen el deporte, que apoyen a la mujer. Al final, creo que a lo mejor no va a tener la misma repercusión un partido del Real Madrid o patrocinar al Real Madrid o al Barça como a un equipo de aquí, pero apoyo. Está relacionado con los objetivos que nos planteamos cuando hablamos de deporte, a lo mejor están desenfocados, ¿no? Sí. Porque si solo es el espectáculo, lo ha estado comentando antes Cecilia, o sea, a lo mejor es que el deporte es más que eso. Sí, claro. Y es, yo siempre lo digo, ¿por dónde empezamos? Siempre digo, como estamos acostumbradas a esa desigualdad, decimos, ¿y cómo puedo ayudar? Yo lo digo siempre, creo que nosotras tenemos que ser la base de todo. O sea, las empresas no nos quieren apoyar, los medios no nos quieren publicar porque no tenemos repercusión. Una mujer cuando quiere, la mujer consigue lo que quiere, todos conseguimos lo que queremos, pero vamos a apoyarnos. Vamos a decir que una madre le diga a su hija, mira, este fin de semana juega, me pongo aquí en Valladolid porque a lo mejor es lo que más conozco, el aula que está hablando esta chica. Hija, ¿has visto alguna vez un partido de balonmano? Vamos. Pero esto si lo hacen 50 mujeres, va a haber 100 personas viendo más al aula. Y si tiene 2 hijas, a lo mejor van a ser 120. Y si lleva a sus amiguitas, son 200 personas más que ven al aula. Anda, mira. Y va la niña al colegio y le dice, jo, me lo he pasado más bien en el partido del aula. Ah, pues mira, tal. Entonces creo que nosotras mismas tenemos que empujar para arriba y empezar a que se nos oiga. No voy a decir a hacer pupa porque no hay que hacer pupa, pero a reclamar nuestro sitio en el deporte. Sí. Y yo cuando empecé con la asociación, o sea, yo no había visto un partido de fútbol, pero es que también es verdad que no veo partido de fútbol de chicos, pero a lo mejor sí que puedo decir, no me gusta el fútbol, pero voy a apoyarlas a ellas y voy a ver 2 partidos de fútbol. Pues a lo mejor me parece interesante. O de natación sincronizada, o ir a ver a Cecilia un día. ¿Por qué no? Nos vamos a tomar un café, nos vamos de compras, nos vamos de viaje por Europa. Vamos a algo más que implementar a algo que nos va a sumar. El deporte suma. O sea, que creo que nosotras somos nuestras principales haters. Es lo que hablábamos antes, métete en redes sociales. Yo no veo a un hombre escribir a una persona que esté en Instagram qué fea estás, o qué gorda, o qué te sale ahí. Que me parece muy cruel que una mujer le diga eso a otra mujer. Entonces, tenemos que empezar a ser menos malas con nosotras mismas. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Y luego a partir de ahí, pues empezaremos a tocar más puertas. Y empresas para mujeres. O sea, a mí que Marta Ortega, la hija de Amancio, sea la presidenta de la compañía más importante de España y casi del mundo, para mí es un honor.
Y hay mujeres que critican. O mil mujeres que son, o sea, esos son referentes. O sea, mujeres empoderadas. Y no hacerles el vacío porque están haciendo mucho por nosotras. Muchas veces queremos lo que vemos y por poner el caso del deporte que más se ve, ya ni en chicos ni en chicas, el deporte en general que más se ve en España, que es el fútbol, a nivel femenino los mejores equipos de masculino están teniendo también equipos femeninos y equipos femeninos cada vez más potentes. ¿Cómo de importante creéis vosotras que es que los equipos de masculino sean también los que impulsen el deporte femenino, que sean incluso los propios equipos los que ya se están autoabasteciendo y están generando lo que ellos solos necesitan y no tendrían por qué cambiar? Porque es también importante que ellos, aun sin a priori necesidad, apoyen el deporte femenino. No sé si están obligados, alguno, ¿eh? No sé si hay una ley que obliga a los, por lo menos en baloncesto, no estoy dudando, que les hagan tener una sección de femenino. De ahí el Barça que tenga sección en femenino, Real Madrid en baloncesto creo que está buscando femenino. No sé si hay algo o alguna ayuda de administración pública que, oye, bienvenida sea, ¿eh? Porque va a ser una ventaja también para ellos. Pero es lo que necesitamos, ese empuje. ¿Cuánto le cuesta a Florentino invertir en un equipo de femenino? Se ha dejado más viajes a París a buscar a Mbappé que lo que pueda, ¿sabes? Entonces, pues vamos a invertirlo bien. Y yo, por ejemplo, espero que todos los equipos de chicos lo hagan. Porque aunque lleguen a un punto medio de ventajas económicas, que un equipo de chicas vaya a buscar dinero con el nombre del Barça aquí es mucho más fácil. O el Real Madrid, o en baloncesto Unicaja. Es mucho más fácil que la gente te escuche. Cuando llamas a la puerta y te dices, ¿cómo te llamas? CB Palencia Club de Amigas. No, me llamo como CB Palencia, o como se llama el de chicos. Ah, bueno, mira, ¿acabáis de ascender? Sí, sí, también queremos hacerlo nosotras. Ya te escuchan, pero si vienes amigos del pueblo, te cierran. Entonces creo que es una carta de presentación que debemos aprovecharlo. Y luego yo, por lo que conozco, que es sobre todo el baloncesto más que otra cosa, hemos visto equipos históricos, como así Movistar Estudiantes, que ha habido años recientes en los que la sección femenina a nivel repercusión ha tenido casi hasta más repercusión que la categoría masculina, porque la masculina descendió a lo que es segunda división, al E-Foro, y la femenina estaba dando guerra por los puestos de arriba de la máxima competición. No sé cómo has visto tú, y ahora te pregunto a ti también, Cecilia, tú en el caso del baloncesto, cómo quizás hay veces que se da también un poco la vuelta a la tortilla y lo que empieza siendo un club grande por el masculino también tiene un gran apoyo en el femenino. A mí todo lo que sea apoyo me parece bien. O sea, lo que ha hecho Estu, pues a lo mejor ha sido una bofetada al apartado masculino, ¿no? Porque el femenino se está sustentando y creo que lo están haciendo muy bien y sin volverse locos. Y a lo mejor la presión de la ACB ha llevado a la parte masculina a endeudarse en demasía y tener que descender una liga porque no les daba la vida. Y ascender es muy difícil. El E-Foro es muy complicado. Pero todo lo que sea sumar, y yo creo que Unicaja también lo está haciendo muy bien, y apostando por cantera, el Barça también, Navarro creo que está fomentando que el femenino también esté ahí. Todo lo que sea ayudas, es que creo que somos muy poco egoístas. Aunque nos den un euro, lo vamos a coger. Estamos acostumbradas, tal vez, a ese maltrato, que todo lo que sea... O sea, yo no me voy a ofender porque a mí se me conozca por jugar en Estudiantes, que es donde juega un jugador famoso. No, si yo tengo equipo y en los pagos son serios y hay profesionalización, por mí genial. Cecilia, en la lucha, porque quizás en otros deportes como fútbol o también muchos de los equipos de fútbol están en baloncesto, pero en la lucha, ¿cuáles son los clubes más grandes que hay en España? Y sobre todo, ¿son clubes que como en otros deportes tienen sección masculina y femenina o por el contrario solo tienen una de las dos o llevan siempre teniendo las dos? A ver, los clubs de lucha leonesa siempre tienen la parte masculina y la parte femenina. Están todos juntos como un mismo equipo. No se presenta Club San Guillermo masculino, Club San Guillermo femenino, sino que
todo es Club San Guillermo. Que eso, desde mi punto de vista, está bastante bien, porque no se puede hablar de deporte femenino y deporte masculino, se debería de hablar de deporte. Porque a la gente se le llena la boca diciendo, sí, es que juegan las chicas el femenino, pero es todo deporte, son el femenino, es el masculino. ¿Qué diferencia hay? ¿Que juega un chico y una chica? ¿No es el mismo deporte? Entonces, yo creo que está bastante bien que todos los deportes, o sea, que todos los clubs tengan femenino, masculino con el mismo nombre. Y también el tema de becas, no sé cómo estará en el tema de lucha, en otros deportes, por ejemplo, como el baloncesto, en masculino, a nivel nacional hablo, hay infinitamente muchas más becas que en femenino, que solo tienen Siglo XXI, que es un equipo de Cataluña, Valencia Basket, y luego algún equipo de otra forma, como uno que están haciendo ahora en La Rioja, y poco más. En lucha, tanto leonesa como en otros tipos de lucha, ¿hay esas becas para estudiar aquí en España, no, sin irse fuera? Te diría, yo no lo sé, la verdad, no tengo ni idea del ámbito de becas, pero yo te diría que es que no sé ni si existen. Sé que puede ser que tú entres en un ranking y que te llame una universidad de Estados Unidos, o que haya agencias que te ayuden a buscar a una universidad, pero porque la propia agencia a la que tú pagas se comunica o se relaciona con otra universidad de Estados Unidos, pero yo creo que en España pocas becas hay. Si eso, te pueden becar un gimnasio, te pueden dejar ir a un centro de alto rendimiento, pero becas como tal que te paguen habitación, comida, como pueden ser las del siglo XXI, las que tú has dicho, no conozco, no creo que existan, de hecho. Bueno, si tú no las conoces, siendo lo que eres dentro del mundo de la lucha, campeona de Europa, cuarta en España, o sea, si tú no las conoces, se puede casi asegurar que no existen, desde luego. Y también, tú que lo vives todavía en primera persona, el tema de la preparación mental, que también nos ha comentado antes Alejandra, que es un problema que se encuentran a diario con la asociación de Atabey, ¿cómo lo trabajas tú? ¿O cómo puedes tú recomendar a una niña que nos esté escuchando trabajar también la salud mental, que es fundamental? A ver, yo creo que las personas somos cuerpo y somos mente, y si no tienes bien una cosa, tienes mal la otra. Lo que se necesita es un equilibrio. Tú puedes ser el mejor deportista del mundo, tener una potencia, tener una fuerza, tener lo que necesites para tu deporte, una flexibilidad si eres gimnasia rítmica, una dotación genética X, que si lo que tienes mal es la cabeza, no vas a llegar a nada, pero porque necesitas una concentración, necesitas tener unos valores claros, unos objetivos que cumplir. Si nadie te explica que ir al psicólogo está bien, que puedes tener problemas y que se pueden solucionar, que no solamente tienes que ir a entrenar a casa, que tienes que entrenar, estar con tus amigos, ir a casa, que la vida fuera de ser un deportista está muy bien y es lo que hace a las personas y lo que te hace poder reinventarte, poder seguir, escuchar otras opiniones. Entonces yo creo que la salud mental, sobre todo ahora que están a la orden del día, como quien dice, los problemas, yo qué sé, con la alimentación y las chicas de gimnasia rítmica. Sobre todo, es una cosa que está sonando en todas las noticias. Pues yo creo que esas niñas y las de todos los deportes tendrían que saber que existe una ayuda y que no solamente ellas no son gimnasia rítmica, no son baloncesto, ellas son ellas y hacen gimnasia rítmica y hacen baloncesto y hacen lucha. Entonces yo creo que hay que explicárselo y que todos los clubes tendrían que tener un soporte psicológico o no sé cuál es el nombre técnico, pero para que esas niñas sepan que hay más que los horizontes tan cortos que te ponen muchas veces. Y bueno, ahora ya sí que sí, llega el momento de la clase magistral de María José Castaño, que nos va a dar una masterclass acerca de la LOPIB en el deporte, así que ahora ya sí que sí te dejamos que nos cuentes todas estas cosas. Bueno, no puedo dar una masterclass después de lo que han dicho ellas. Yo lo solo que voy a hacer es aportar y resumir un poco. Bueno, como contábamos antes, y también lo decía Cecilia, bueno, tú, Alejandro, también, la LOPIB, la Ley de Protección Integral de la Violencia contra la Violencia para los niños, niñas y adolescentes,
Es un punto de inflexión muy importante en nuestro país porque lo que intentamos es crear espacios seguros en donde se proteja a los niños de la violencia, pero queda mucho por hacer porque hace 2 años que se adoptó y en parte tiene que estar ya implementada casi totalmente y bueno, pues 2 mujeres que trabajan en uno de los entornos que han sido elegidos por esta norma como claves para su desarrollo no la conocen, con lo cual creo que tenemos mucho por hacer, ¿no? Es necesario que definamos más allá de las formas de violencia que especifica la LOPIBI, porque bueno, pues es muy difícil, como hemos dicho antes, definir la violencia, pero aparte que la violencia muchas veces es una cuestión muy contextual, muchas veces hemos normalizado cosas que son violencia como conductas normales, tendríamos que terminar de consensuar eso. Y como digo, bueno, pues la LOPIBI tiene una serie de conductas, pues como son la negligencia, el acoso sexual, las agresiones, la explotación, pero más allá de eso está todo lo demás que han contado Alejandra y Cecilia, ¿no? Y eso estaría, digamos, a caballo entre lo que la propia ley dice de fomentar el buen trato, ¿no? Antes me ha encantado lo que ha dicho Cecilia o sea, no se trata de ganar, sino de aprender a entrenar para ganar, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es entrenar. Cuando trasladamos el concepto de buen trato al ámbito deportivo, pues es realmente que los agentes que intervienen con las personas que están con los niñas y las niñas sean capaces de desarrollar todo su potencial. Eso va o empieza por verles, por reconocerles, por el trato individualizado. No podemos intentar que todos los niños de 12 años tratarles de la misma manera, porque no tienen el mismo desarrollo evolutivo, ¿no? Y además, creo que también, y eso está directamente relacionado con el buen trato, posiblemente lo que hay que cambiar es el objetivo. Es decir, lo habéis dicho las dos, y yo creo que de lo que habéis contado se ve que, o sea, el deporte es empoderante. Si sacamos especialmente a las niñas, me ha encantado, yo creo que no se puede hablar de deporte femenino y deporte masculino, porque además cuando hablamos o tenemos que tener en cuenta la perspectiva de la discriminación por identidad de género, también tenemos que hablar de la discriminación en el deporte por orientación sexual. Es decir, lo que tenemos es que tener una perspectiva de género cuando pensamos en el buen trato y en espacios libres de violencia o protegidos contra la violencia donde juegan niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, no hemos hablado de esa parte, pero creo que también es interesante, porque además luego, bueno, pues hay muchos deportes no, pero algunos deportes que son típicamente femeninos, donde la presencia de los niños es muy residual y además también sufren esa discriminación, ¿no? Con lo cual creo que es mejor hablar de deporte y tener esa sensibilidad de género a la hora de intentar pensar medidas y pensar en el buen trato. Como digo, el buen trato es, y lo habéis dicho vosotros, hacer a un jugador, a una jugadora más autónoma, más responsable y que sea consciente también de que puede tener problemas psicológicos y que no pasa nada y poder tener ese acompañamiento, que no se sientan tan solos. Bueno, pues creo que eso tendría que ser el objetivo, es decir, el objetivo del deporte o el desarrollo físico y la motricidad como fin del deporte de base, porque si le quitamos eso a las niñas, creo que las estamos haciendo más vulnerables, porque
Bueno, seguro que tú ya has estudiado que una persona que físicamente se siente mejor se desenvuelve mejor en una sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos queda mucho por hacer y creo que este tipo de espacios para reflexionar sobre qué entendemos sobre buen trato, qué entendemos sobre violencia en el deporte y concretamente en el deporte o en los contextos donde vosotras os movéis es fundamental. ¿Qué propone la LOPIBI de manera más concreta? Y bueno, pues a ver si contándolo un poco empieza a permear. Bueno, pues lo primero que propone son protocolos, ¿vale? Protocolos que eviten que cosas como las que os habéis contado, que tú puedas haber cobrado una gorra por haber jugado, por haber luchado, no vuelva a pasar. Pero bueno, esos protocolos tendrían que, digamos, tener mucho más alcance, o sea, también protocolos relacionados con el acoso sexual, etcétera, ¿no? Otra de las medidas muy importantes que incluye la LOPIBI y es que todo centro deportivo tiene que tener un delegado de protección, ¿vale? La figura de delegado de protección, yo creo que sería esa figura que recogiera, bueno, pues todas esas, esto que hemos estado contando, ¿no? O sea, tiene que tener, digamos, una mirada un poco activa, proactiva, ¿vale? Para ver qué es lo que no funciona, qué es, bueno, por qué estás triste, por qué no te sientes bien, ¿vale? O sea, aparte, digamos, de recibir, que esa sería otra de sus funciones, las comunicaciones o ser como el punto focal del buen trato en cada uno de los centros, ellos son los encargados de canalizar y poner en marcha y preocuparse de que los protocolos existen, de que las herramientas para implementar el buen trato existen y están en marcha, de que todos los agentes que intervienen, y cuando me refiero a los agentes, ya no solamente es en un centro deportivo donde se entrena, sino imaginaos que hay un evento, bueno, pues en los hoteles donde se van a alojar las niñas y los niños, tendríamos que chequear que ahí son espacios de buen trato, que no va a haber, que son espacios, entornos seguros para ellos. Bueno, pues todo eso lo tendría que hacer el delegado de protección. Es un problema que los clubs todavía no saben que tienen que tener esa figura. ¿Qué tienen que hacer también? Bueno, pues tienen que poner en marcha medidas contra la discriminación. Creo que habéis puesto ejemplos uno tras de otro de discriminación. Bueno, pues ese sería otro de los... Yo creo que también tendríamos que hablar de consenso, ¿no? Tendríamos que sentarnos y ver cuáles son los temas que tenemos que abordar ahí. Otro tema muy importante y que está relacionado con lo que hemos hecho aquí, pues es incluir y contar con la participación de los niños y niñas a la hora de la toma de decisiones dentro de esos clubs, ¿vale? De nuevo, necesitaríamos herramientas, necesitaríamos protocolos para poder canalizar esa participación de los niños y las niñas. Fomentar las relaciones organizacionales, pues eso, con otras federaciones, bueno, pues es todo ese tipo de actuaciones. Y sobre todo, ya lo habéis hablado vosotros, la formación de todos los agentes que intervienen y que están en esos espacios. Pero cuando hablamos de formación, creo que es importante y que tendríamos que empezar a reflexionar que no es lo mismo informar que formar, que capacitar. Informar, bueno, o sea, nosotros lanzamos una información y no sabemos hasta qué punto el receptor lo recibe. Formar es un poco más allá, pero capacitar es el desarrollo de competencias, ¿no? O sea, de competencias que están muy relacionadas con lo que hemos estado hablando, ¿no? Con el buen trato, con el
con la posibilidad de que los niños y las niñas desarrollen todo su potencial, que sean cada vez más responsables, cada vez más autónomos, cada vez más flexibles, que sean no profesionales si tienen que serlo, pero deportistas y que se aprovechen de todo el potencial que tiene el deporte para ellos. Bueno, la ley de momento habla de formar, no habla de capacitar. Creo que se debería ir un poquito más allá. No obstante, bueno, pues una propuesta que podríamos hacer desde aquí a todos los clubes, como hemos dicho antes, creo que aparte de una situación contextual, es importante tener en cuenta el entorno cultural o lo que hemos dicho, que la violencia o el buen trato muchas veces es algo que yo subjetivamente percibo porque mi entorno ha sido así, ¿no? O no ha sido así, o en mi entorno no es normalizado. Y además creo que en el caso del deporte, vamos a llamarlo femenino, Cecilia, porque si no, no sé cómo llamarlo, tenemos que... ¿Me dejas, no? Tenemos que partir de lo que ha comentado Alejandra. Hemos normalizado la discriminación, ¿vale? En ese caso, creo que no te tienes que sentir mal porque hayas aceptado ciertas... Es decir, has hecho... Pues es una cuestión de supervivencia, porque si tú no llegas a aceptar esas condiciones, el sistema te hubiera expulsado. De manera que el poder estar ahí y el poder cambiar las cosas desde dentro es lo que nos va a dar posibilidades de tener otra realidad dentro del deporte femenino y de hacer realidad esos objetivos y principios que están muy bien en el caso del LOPB, pero que todavía queda muchísimo por hacer en el ámbito del deporte masculino, pero creo que en el femenino todavía es más, queda mucho más trabajo. En este sentido, es interesante que los clubes se sienten, piensen que tienen una norma, un marco en el que tienen que moverse porque están obligados por ello, y empiecen a hacer un mapa de riesgos de los riesgos que hay en sus entornos. Y ese mapa de riesgo lo tienen que hacer con los niños, las niñas y los adolescentes que intervienen en sus centros. A partir de ahí, consensuar cuáles son las prioridades para poder crear esos entornos y poder que los niños que están en sus centros sean los mejores deportistas posibles. No obstante, creo que queda mucho por hacer porque lo que posiblemente tendrían que cambiar son los objetivos finales con el deporte de base, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que ver es empezar a pensar en el deporte como un elemento empoderador de los niños, niñas y adolescentes, y si pasamos a la profesionalización, pues podemos hablar de competir, de ganar, sin dejar de competir en el ámbito del deporte de base, porque, como ha dicho Cecilia, la vida es la vida. Pero lo que no puede ser es digamos, perder los principios del deporte en base de unos beneficios que además ni existen, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que la LOPB es una oportunidad enorme de que todos nos sentemos a pensar en qué está pasando en los distintos entornos que la LOPB aborda. O sea, la LOPB no solamente aborda el ámbito deportivo, sino que aborda el ámbito familiar, aborda el ámbito educativo. Quiero decir, al final todos esos entornos están relacionados unos con otros, ¿vale? Y no se puede, digamos, tratar ningún entorno de manera aislada. Pero evidentemente creo que sí que el pensar o el ámbito deportivo sí que tiene unas características muy particulares que hay que tener en cuenta, ¿no?
Y en este contexto creo que los clubs y la sociedad en general tienen un papel principal en repensar qué es el deporte, ¿no? Que es el deporte para los niños, las niñas y los adolescentes. Define, porfa, un poquito más lo que es un mapa de riesgos y ponnos un par de ejemplos por si no le ha quedado claro a alguien. Y también cuéntanos si un niño o una niña que nos está escuchando está sufriendo una situación de maltrato, ¿qué debería de hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, un mapa de riesgos lo primero que tenemos que ver es que eso es un riesgo. De nuevo, estamos con un, digamos, término líquido porque el riesgo, bueno, pues es algo malo que puede pasar, ¿no? Pero claro, de nuevo, si para mí que me grite el entrenador no es un riesgo, pues entonces tenemos un problema porque no tenemos riesgo, ¿vale? Hacer ese mapa de riesgos lo que implica es empezar a pensar en cuáles son todos los riesgos o las situaciones de violencia, o de discriminación o de maltrato que podría haber en el entorno en el que me muevo, ¿vale? Pues además los riesgos se pueden, digamos, categorizar por áreas, ¿no? Pues podemos ver el área relacionada con la parte del entrenamiento o el entrenador, el área relacionada con la parte de la propia organización del club, el área relacionada con la familia, el propio entorno socioeconómico que tenga el niño o la niña. O sea, si estamos hablando de unas niñas que viven en República Dominicana, es un entorno muy distinto al que pueden tener las mismas niñas con las distintas niñas con las que trabajas, pero aquí, ¿no? Entonces, esos riesgos se pueden categorizar y, digamos, atomizar. La idea es poder identificarlos, describirlos para poder abordarlos. Sin ese mapa de riesgos, evidentemente, nunca vamos a poder determinar cómo convertimos el entorno que tenemos en un entorno seguro, ¿vale? A partir de ahí, ver qué medidas se pueden adoptar. La cuestión es que esas medidas pueden funcionar o no funcionar. Lo importante, y esa es otra de las misiones que tendría el delegado de protección, es la evaluación de esas medidas, es comprobar si realmente esas medidas están surtiendo efecto, ¿vale? A partir de ese momento, bueno, pues tenemos ya, digamos, el diagnóstico y con eso podemos empezar a trabajar. ¿Me has preguntado otra cosa? Sí, la segunda pregunta era, en el caso de que un niño o una niña que nos esté escuchando sufra maltrato o algo por el estilo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues si su club, por ejemplo, tiene un delegado de protección, que creo que no conozco ningún club todavía que lo tenga, o puede que haya alguno que lo tenga, sería ponerse en contacto con él, eso es lo primero. Pero de todas maneras, es verdad que luego hay opciones, digamos, más generalistas, como por ejemplo llamar al teléfono europeo para la infancia, o pueden llamar a fundaciones como puede ser ANAR, pero de nuevo estamos ante, digamos, casuísticas muy diferentes. O sea, si estamos hablando de maltrato o de una situación de acoso, ahí sí que, o sea, la recomendación es que intenten que hablar o con un grupo de iguales, o sea, o con un compañero, ¿vale? Aparte, que una de las cuestiones que incluye la LOPIBI, que lo único que hace es, digamos, hacer más patente la obligación que tienen los profesionales de denunciar, bueno, pues a cualquier profesor, a cualquier persona que esté a cargo de niños o que tenga niños a su cargo, puede notificarle su situación y él está obligado a canalizar esa denuncia a la Fiscalía o a la Policía, ¿vale? Pero de nuevo, aquí tendríamos tenemos que ver, lo primero que tiene que tener un niño o una niña es sentir que está siendo maltratado o que no está siendo bien tratado. Y aquí tenemos, pues sobre lo que puede ser a lo mejor el malestar del vestuario, ¿no? O que realmente que esté sufriendo una situación de acoso o una situación de agresión. Con lo cual, creo que
si todos los clubs tienen esa figura del delegado de protección, la figura del delegado de protección sería la persona más adecuada para recibir este tipo de notificaciones. Porque además el resto de los ciudadanos no están obligados a denunciar, lo que están es obligados a notificar, ¿vale? Y notificar es simplemente poner en conocimiento. Una notificación en ningún momento es una denuncia y digamos que no tiene el mismo peso ni siquiera psicológico, ¿no? Entonces creo que todos y todas deberíamos estar muy concienciados de que en cuanto veamos una situación como esta, que nos parezca que no se adecúa, ponerlo en conocimiento de un delegado o incluso pues, de la Fiscalía o del centro educativo, etcétera. Ellos son al final los que luego van a trasladar esa denuncia si lo consideran necesario. Y cuéntanos, ¿qué es el teléfono europeo para la infancia y sobre todo cuál es el teléfono europeo para la infancia? El teléfono europeo, no me lo sé. Lo tengo yo por aquí, así que no te preocupes. Dánoslo tú, por favor, no me lo sé. 11 61 11, ¿puede ser? ¿Te Sí. suena? Puede sonarme. Bueno, pues ahora que ya sabemos que es 11 61 11, cuéntanos en qué consiste y para qué está este Pues es teléfono. eso, para todo tipo de notificaciones relacionadas con situaciones o conductas que los niños o las niñas no se consideren bien tratados o que quieran trasladar. Pero repito que aparte del teléfono para la infancia, por ejemplo, hay otro teléfono, el de ANAR, que tampoco me sé, que a lo mejor me lo puedes encontrar tú, que es lo mismo. Pueden llamar y además, bueno, pues tanto el teléfono europeo como el teléfono de ANAR lo que van a hacer es, digamos, estudiar un poco la notificación o la información que les llega y en casos que ellos decidan o que están ante una situación especialmente gravosa, sí que pueden trasladar esa denuncia bien a Fiscalía, bien a Policía e intentar hacer un seguimiento. Pero aún así, o sea, que piensen que no estás solo, que puedes llamar y hay alguien que te va a coger el teléfono. No me lo sé, pero yo he llamado varias veces bueno, pues para hacer investigación y lo cogen, o sea, os lo puedo asegurar. Lo cogen y están hablando contigo un rato y bueno, al final, es un poco lo que decía Alejandra, empiezas a sentirte escuchado, que creo que es el primer paso para hacer realidad esto que estamos intentando poner en marcha, ¿no? Los teléfonos los dejaremos por los comentarios, no sé si ahora en el chat en directo y si no luego lo fijaremos una vez se quede subido el seminario. Y bueno, después de esta masterclass que nos acabas de dar, no sé si tú, Alejandra, o tú, Cecilia, queréis añadir algo o comentar qué os ha parecido todas estas cosas tan importantes que nos acaba de decir. Ahora lo paso a ti. Pues realmente yo no la conocía y creo que es fundamental para la sociedad y para el crecimiento de un niño que tanto últimamente estamos intentando proteger y ayudar a la infancia a que crezca en un entorno seguro. Y es una pena que no se conozca porque creo que es necesario en todos los ámbitos, tanto en el deportivo como en el formativo a nivel de colegio, en 1000 puntos. Al final, los niños es el futuro y estamos, vuelvo a repetir, en una sociedad muy exigente y a veces un poco sin escrúpulos. Y hay gente, aunque estamos muy globalizados, que a veces ser diferente cuesta. Y todos tenemos derecho a un crecimiento digno, ¿no? Que a lo mejor en ciertas ocasiones pues, los niños no crecen en ese ambiente. Y sobre todo decir a todos esos niños que nos pueden estar escuchando que sean ellos, que pueden ser diferentes, que sean ellos, que tengan su esencia, que evolucionen, pero que sigan, que nunca pierdan eso que les hace diferentes. Pues yo quiero decir que es verdad que si no hubiera sido porque yo ya conocía a María José, no hubiera conocido esta ley, pero que creo que el problema principal es el interés hacia esto. Nosotros tenemos un niño y pensamos en hacerle el mejor jugador del mundo,
pero nadie piensa en que ese niño llegue a ser el mejor jugador del mundo cuidándole. Hay veces que se nos olvida la parte más humana de entrenar a alguien o de ayudar a alguien y es cuidar a esa persona, preguntarle qué tal estás. Llegar a un entrenamiento y que no te digan da 5 vueltas, que te digan qué tal. Un simple qué tal ya puede ayudar muchísimo. Y no solamente, yo hablo del entorno deportivo porque, bueno, es el que yo más conozco, porque nunca he sido madre. Fijo que un padre pregunta a sus hijos qué tal, como a mí me lo preguntan los míos, pero el preocuparte más por esa persona, no solamente como deportista o llegar al instituto y que no te exijan estudiar para ser el mejor ingeniero del mundo, sino estudiar para saber, para tú ser mejor persona, para tú tener más cultura general, para poder salir de cualquier situación. Yo creo que es mucho más importante que la manera en la que, de alguna manera, acabamos explotando a los niños para que sean máquinas de producir algo. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Desde luego que lo es. Ya para ir acabando, te vamos a pedir, María José, que nos resumas un poco el seminario en 2 ideas, de la forma más breve que puedas, pero con cosas importantes. Vale, Tienes para elegir entre no voy a muchas. tener que decir el teléfono otra vez, ¿no? No, eso ya sabéis que está por los comentarios. Había 11 fijo. Y un 6, ¿no? 11 61 11. Y luego el otro no me ha dado tiempo a buscarle, pero estará por los comentarios. Vale, sí, no tengo que decir ningún teléfono, entonces bien. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por venir. O sea, ha sido súper interesante y súper enriquecedor, porque es que además creo que lo han dicho todo ellas. O sea, la masterclass la han dado ellas y creo que no había mucho más que decir. Lo primero, creo que para realmente hacer del ámbito deportivo un espacio de buen trato, o sea, o un espacio seguro en el que pues pueda darse la violencia, pero proteger de la violencia a los niños y niñas que están en estos entornos. Lo primero que hay que tener en cuenta cuáles son estas violencias y no normalizar situaciones de discriminación que hemos asumido que son normales y bueno, podemos pensar que digamos hemos tenido estrategias de afrontamiento, pero creo que se pueden cambiar las cosas y tener la perspectiva de que eso no es normal y eso no es lo que queremos, posiblemente es el primer paso para darnos cuenta hacia dónde queremos ir. Lo segundo, y que creo que lo ha dicho Cecilia y lo has dicho tú, Alejandra, buen trato, aparte de desarrollar tus capacidades como deportista, es lo que habéis estado hablando, de primero el autocuidado, o sea, enseñarte a autocuidarte, porque el autocuidado es lo que va a llevar a que tú puedas cuidar de los demás, ¿no? Por eso, por ejemplo, el modelo de IDIS lo que propone es un modelo de buen trato y de cuidado mutuo, pero antes de llegar al cuidado mutuo hemos tenido que partir del autocuidado y es de conocerme a mí mismo y de poder cuidar a los demás. Y el deporte, como vosotras habéis estado comentando, es un elemento básico de empoderamiento y de conocimiento de tu propio cuerpo, de quién eres, porque o sea, yo me he quedado con ganas, pero luego os voy a preguntar, o sea, cuando dices, es que yo me he dado cuenta que esto es mi vida, es que bueno, pues está muy relacionado con lo que tú eres, ¿no? Con tu esencia, que es lo que has hablado, ¿no? Hasta qué punto el deporte os ha hecho ser quien sois. Entonces, si eso os ha ayudado a vosotros, creo que eso les puede ayudar a todo el mundo. ¿Qué es buen trato en el deporte? Pues que el deporte pueda hacer eso. A lo mejor no te vas a convertir en un deportista de élite, pero sí que te pueda convertir en quien tienes que ser, en desarrollarte como persona. Y eso es buen trato en el deporte. Y por último, creo que es fundamental que lo conozcan, que se conozca, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que
es una propuesta muy novedosa, es una propuesta que todo el mundo está recibiendo muy bien, pero nos tenemos que poner a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y bueno, para eso estamos aquí nosotros, ¿no, Fabio? Desde Para luego. que todo el mundo conozca que hay una LOPIBI, que tenemos que pensar en la violencia, pero en un sentido amplio. Tenemos que pensar que es buen trato en los distintos entornos donde nos movemos y qué queremos hacer con todo eso y hasta qué punto nos comprometemos en ello. Desde luego. Y para la clausura tenemos que excusar al excelentísimo alcalde de la Cisterna, Alberto Redondo, que no le ha dado tiempo a llegar. Estuvo en el primer seminario y estará en el tercero en noviembre. Gracias a todos. El mes que viene seguimos con otra jornada más dentro de estos seminarios de LOPIBI en el deporte. Atentos, porque si el primer y segundo seminario han sido interesantes, el tercero lo va a ser todavía más. Y dicho esto, muchas gracias y adiós.